el arrecife de las Mil Caras, el SS Ganimedes, un buque de salvamento equipado con la campana de buceo más avanzada de su época, se encontraba estacionado sobre una anomalía detectada por el sonar en los límites del talud continental. No era un barco hundido ni un yacimiento de gas. Era una formación que el sensor dibujaba como una ciudad de agujas perfectas, extendiéndose por kilómetros en una zona donde solo debería haber lodo abisal. El capitán Valerio, un hombre que había perdido un ojo en un encuentro con un tiburón blanco, estaba obsesionado con la idea de encontrar la ofrenda de los reyes, un cargamento de oro azteca que, según los mitos, fue arrojado al mar para aplacar a un dios de las tormentas. «Bajen la campana», ordenó Valerio con la voz ronca por el tabaco. «Si el sonar no miente, ahí abajo hay más oro que en todas las bóvedas de Suiza». Dos buzos, expertos en saturación, descendieron a más de 400 metros de profundidad. A medida que bajaban, la temperatura del agua subió inexplicablemente. Las pantallas de video mostraban una escena que desafiaba la biología marina. El arrecife no estaba hecho de coral, sino de algo que parecía mármol translúcido. Dentro de las estructuras, se veían formas humanas atrapadas como insectos en ámbar. No eran esqueletos, eran cuerpos perfectos, con las expresiones congeladas en una risa eterna. De pronto, las comunicaciones empezaron a fallar. No era estática, sino un coro de risas que vibraba en los cascos de los buzos. «No busquen el oro, busquen el reflejo», dijo una voz que parecía venir de dentro de sus propios pulmones. Los buzos miraron hacia el exterior de la campana y vieron que el arrecife estaba cambiando de forma. Las agujas de mármol se doblaban como dedos, y de las cavidades del coral empezaron a brotar burbujas de un gas dorado que envolvía la campana. Valerio, desde la superficie, vio en el monitor cómo sus buzos empezaban a quitarse las máscaras de oxígeno, con los ojos inyectados, en sangre y una sonrisa idéntica a la de los cuerpos atrapados en el arrecife. Habían encontrado el arrecife de las Mil Caras, el lugar donde el mar colecciona la vanidad de los hombres. Valerio, en lugar de subir la campana, decidió bajar él mismo en un traje de buceo autónomo de alta presión. Su codicia era un demonio, que le dictaba que los buzos estaban intentando quedarse con el tesoro. Al sumergirse el agua se sentía espesa, como si nadara en aceite caliente. El arrecife lo recibió con una luz dorada que emanaba de las grietas del mármol. Al acercarse a la campana, vio que sus hombres ya no estaban allí. En su lugar había dos estatuas de sal pura que se desmoronaban lentamente, convirtiéndose en parte de la estructura del arrecife. «¿Dónde está el oro?», gritó Valerio por el intercomunicador, pero su voz sonó como el crujir de una caracola rota. Frente a él una sección del arrecife se abrió, revelando una cámara llena de monedas de oro, joyas y coronas. Pero al intentar tocarlas el oro se derretía, transformándose en una sustancia viscosa que se pegaba a sus guantes. Las joyas no eran piedras preciosas, sino ojos humanos petrificados que parpadeaban al contacto con la luz de su linterna. El arrecife empezó a respirar, expandiéndose y contrayéndose, y Valerio sintió que sus propias articulaciones se volvían rígidas. Una figura emergió de la pared de coral. Tenía la forma de una sirena, pero su cuerpo estaba hecho de escamas de espejo y su cabello eran cientos de anguilas eléctricas que emitían un zumbido constante. No tenía rostro. En su lugar había un espejo circular que reflejaba la versión más codiciosa y miserable de Valerio. «Aquí nada es lo que parece, capitán», susurró la entidad. «El oro que buscas es el sudor de los que murieron deseándolo. Cada moneda es una gota de sangre que el mar ha convertido en metal, para atraer a los que son como tú». Valerio intentó nadar hacia la superficie, pero sus botas de plomo se habían fusionado con el suelo del arrecife, convirtiéndose en raíces de coral que empezaban a trepar por sus piernas. El arrecife comenzó a proyectar visiones de la vida de Valerio. Vio todas las veces que había engañado a sus tripulaciones, las veces que había robado para financiar sus expediciones y la soledad en la que vivía. El arrecife de las Mil Caras se alimentaba de la verdad, oculta tras las mentiras de los hombres. Por cada pecado recordado, una nueva cara aparecía en la superficie del coral. Una cara que gritaba con la voz de Valerio. La entidad del espejo se acercó y le ofreció una corona de coral negro. «Póntela y serás el rey de este arrecife. Tendrás todo el oro del mundo, pero tu reino será de silencio y sal». Valerio vio cómo su traje de buceo se rompía,
Pero en lugar de morir por la presión, su cuerpo se adaptaba, su piel se volvía translúcida y sus pulmones empezaban a filtrar el agua como si fueran branquias de cristal. Estaba dejando de ser humano para convertirse en un objeto de exhibición en la galería del abismo. De pronto, un destello de luz real rompió la penumbra dorada. El SS Ganimedes en la superficie había soltado una carga de profundidad, no para rescatarlo, sino porque la tripulación restante, presa del pánico al ver que el capitán no regresaba, decidió destruir la anomalía antes de que los arrastrara a todos. La explosión sacudió el arrecife, rompiendo algunas de las agujas de mármol. En el caos, Valerio vio algo que no era parte del engaño. Un pequeño crucifijo de madera que uno de sus buzos llevaba colgado. La madera, un material vivo y sencillo, era lo único que el arrecife de espejos y metales no podía replicar ni absorber. Valerio alcanzó el crucifijo justo cuando una segunda explosión hizo colapsar la cámara del tesoro. Al tocar la madera, el reflejo dorado se apagó y vio la realidad. No había oro, ni palacios de mármol. Solo había un cementerio de barcos pudriéndose en el lodo, cubiertos de una bacteria luminosa que creaba la ilusión de riqueza. Los cuerpos perfectos eran en realidad cadáveres momificados por la sal y la presión, atrapados en redes de pesca abandonadas. Con la fuerza que le daba el terror puro, Valerio se impulsó hacia arriba, aprovechando la corriente ascendente provocada por las explosiones. La entidad del espejo intentó atraparlo, pero al contacto con la madera del crucifijo, su rostro de espejo se hizo añicos, revelando que debajo no había nada, solo un vacío hambriento. Valerio subió tan rápido que sus pulmones estuvieron a punto de estallar, pero logró llegar a la campana de buceo que aún colgaba de un cable dañado. Cuando lo subieron a bordo del Ganimedes, Valerio era un hombre roto. Su ojo sano se había vuelto blanco y su piel tenía un tono grisáceo que nunca recuperó su color natural. El barco huyó de la zona antes de que el arrecife pudiera regenerarse. Al llegar a puerto, Valerio vendió el buque y donó todo su dinero a las familias de los buzos que perdió. Se dice que pasó el resto de sus días viviendo en una cabaña de madera, prohibiendo la entrada de cualquier objeto de metal o cristal, pues temía que el arrecife pudiera encontrarlo a través de su propio reflejo. Hoy los navegantes dicen que el arrecife de las 1000 caras cambia de posición, moviéndose por las corrientes profundas como un depredador silencioso. Si alguna vez tu sonar detecta una ciudad de agujas doradas, no bajes, no importa cuánto brille. Recuerda que el mar no produce oro, solo produce sal y olvido. Y si alguna vez te miras en un espejo y ves una corona de coral sobre tu cabeza por un breve segundo, corre lejos de la costa, porque el arrecife ya ha marcado tu alma y tarde o temprano vendrá a reclamar su próxima estatua para su galería de vanidades. El Dragado de las Sombras, el buque de investigación Boreas, equipado con tecnología de punta para el escaneo de grandes profundidades, se encontraba estacionado sobre una falla abisal desconocida en el Atlántico Sur. El capitán Santiago, un hombre metódico que confiaba más en las pantallas que en los mitos, supervisaba el despliegue de una ROV, vehículo operado remotamente, capaz de descender a 11.000 metros. El objetivo era recuperar una caja negra de un avión desaparecido, pero lo que el sonar detectó a esa profundidad no tenía forma de fuselaje, ni de restos humanos. Era una estructura geométrica perfecta, una pirámide invertida de obsidiana, que vibraba en una frecuencia que hacía sangrar los oídos de los técnicos. Capitán, la presión ahí abajo es de 1100 atmósferas, pero esa estructura está respirando, susurró el técnico de video señalando la pantalla. En el monitor una niebla negra brotaba de la pirámide, envolviendo al robot. De pronto la pantalla se llenó de estática roja y una voz, que no venía de los altavoces sino del propio casco del barco, retumbó en el puente. Gracias por el cable, Santiago. Llevamos eones queriendo subir. El cabrestante del barco empezó a girar solo, enrollando el cable de acero con una fuerza que hacía crujir toda la estructura. Del Boreas, el barco se inclinó hacia proa, como si algo inmenso lo estuviera arrastrando hacia el fondo, pero en lugar de hundirse, el mar alrededor del buque empezó a hervir, soltando burbujas de un gas que olía a incienso y a fosa común. Santiago intentó cortar el cable con las hachas de emergencia, pero el acero se había convertido en una extensión de su propio brazo. Al tocar el cable,
Sintió el frío de las profundidades recorriendo sus venas. Miró por la borda y vio que el agua se había vuelto sólida, cristalizada en una superficie de espejo donde no se veía su reflejo, sino el de una ciudad sumergida llena de torres hechas de coral negro y luz fría. Estaban cruzando el umbral de la presión muerta, el lugar donde las leyes de la física se doblan para dejar pasar a los antiguos dueños del mar. El cable finalmente trajo algo a la superficie. No era la caja negra, sino un sarcófago de cristal de mar encadenado con eslabones de oro rojo. Al romperse la superficie, un frío antinatural congeló las cubiertas del Bóreas. La tripulación, que hasta entonces intentaba luchar contra los controles, cayó en un trance hipnótico. Sus ojos se tornaron del color del agua profunda y empezaron a caminar hacia el sarcófago, murmurando oraciones en un dialecto sumerio que nadie debería conocer. Santiago corrió hacia la sala de máquinas, buscando una forma de sobrecargar el sistema eléctrico para soltar la carga, pero el interior del barco había cambiado. Las paredes de acero ahora estaban tapizadas, de piel húmeda, y las tuberías soltaban un líquido que parecía tinta de calamar gigante. En el centro de la sala, encontró al motorista atrapado en una red de algas que palpitaban con luz violeta. «Ya es tarde, capitán», dijo el motorista, cuya boca estaba llena de arena de mar. El sarcófago no contenía a un rey, sino a un tejedor de naufragios. Ellos son los que guían a los barcos hacia las rocas para alimentar a su dios ciego en el fondo. De las sombras del barco empezaron a emerger los encadenados. Marineros de todas las épocas, desde fenicios hasta soldados de la marina moderna, con los cuerpos hinchados por el agua y los pulmones llenos de coral. No atacaban. Simplemente se paraban frente a los tripulantes, vivos, y les entregaban una perla negra. Al tocar la perla, el tripulante olvidaba su vida en la superficie y pasaba a formar parte de la tripulación espectral del Bóreas. Santiago comprendió que el barco ya no era un buque de investigación, sino un transporte fúnebre destinado a llevar a los nuevos esclavos hacia la pirámide invertida, que seguía latiendo en el fondo del océano. El sarcófago se abrió en la cubierta principal con un sonido similar al de un glaciar partiéndose. De su interior surgió una criatura que no tenía forma definida. Era una masa de agua inteligente, que tomaba la apariencia de los seres queridos de quienes la miraban. Para Santiago, la criatura tomó la forma de su esposa, muerta años atrás en un naufragio que él no pudo evitar. «Ven conmigo, Santiago», dijo la aparición extendiendo una mano hecha de espuma de mar. «Bajo las olas no hay tiempo, no hay culpa, solo el abrazo del abismo». Santiago estuvo a punto de ceder, de caminar hacia los brazos de agua que prometían paz, pero recordó una antigua tradición de su abuelo, un ballenero de las Azores. Llevaba siempre consigo un pequeño arpón de plata pura, de apenas 10 centímetros, que usaba para limpiar sus herramientas. La plata, decían, es el único metal que el mar no puede corroer y que los seres del fondo no pueden tocar. Con una voluntad de hierro, Santiago clavó el pequeño arpón de plata en el suelo de la cubierta, justo entre él y la criatura. El efecto fue como un rayo golpeando un pararrayos. La plata empezó a brillar con una luz blanca que quemaba la niebla negra. La criatura de agua soltó un alarido que hizo estallar todos los vidrios del puente de mando. El sarcófago de cristal empezó a agrietarse y el cable de acero, que aún conectaba el barco con la pirámide abisal, comenzó a vibrar con tal intensidad que el Bóreas pareció que se iba a partir en dos. Santiago se dio cuenta de que el vínculo se mantenía por su propio miedo. Si lograba soltar el pasado, el barco sería libre. Santiago gritó a los cielos, renunciando a su culpa y a su dolor. En ese momento el arpón de plata se fundió, convirtiéndose en un sello líquido sobre la cubierta. El cable de acero finalmente se rompió, volando hacia las profundidades como un látigo de fuego. El sarcófago se deshizo en sal y la criatura de agua regresó al océano, en una ola gigantesca que lavó toda la cubierta del Bóreas, llevándose consigo a los encadenados y la niebla negra. El barco dio un salto violento hacia arriba, como si hubiera estado sumergido, y de pronto recuperara su flotabilidad. El sol de la mañana golpeó el rostro de Santiago, quien se encontraba solo en el puente de mando. Sus técnicos estaban despertando en el suelo confundidos, sin recordar nada más que una extraña pesadilla sobre una pirámide negra. Cuando revisaron los registros del ROV, no había video, solo un archivo de audio que duraba 6 horas.
el sonido de un corazón latiendo a 11.000 metros de profundidad. El Bóreas regresó a puerto, pero el barco nunca volvió a ser el mismo. El acero del casco, antes gris, quedó permanentemente teñido de un negro, brillante que ninguna pintura podía cubrir. Santiago se retiró de la marina y ahora vive en una choza frente al mar, vigilando el horizonte con unos binoculares. Dicen que no mira los barcos, sino que busca señales de burbujas negras en el agua. Si alguna vez navegas por el Atlántico, tu sonar detecta una estructura geométrica perfecta a una profundidad imposible. No intentes investigarla. Corta los cables, apaga los motores y reza, porque no hayas llamado la atención del tejedor de naufragios, porque en el océano hay secretos que están encadenados por una razón, y una vez que los subes a la superficie, ya no hay puerto que pueda protegerte de la presión que llevas dentro de tu propia alma. El mar siempre devuelve lo que no puede digerir, pero el precio es que tú te conviertas en parte de su eterno banquete de sombras. El faro de los huesos de sal, el mar de olvido, un pesquero de altura con el casco carcomido por años de tormentas, se encontraba navegando cerca de los arrecifes de la Garganta del Diablo. El capitán Julián, un hombre cuya mirada era tan gélida como el fondo de una fosa abisal, buscaba un banco de atún que le permitiera pagar las deudas que lo asfixiaban. Esa noche el radar se quedó en blanco, como si el océano se hubiera tragado toda forma de vida. De pronto, en un islote que no aparecía en ninguna carta náutica, surgió una luz, un faro altísimo, construido con piedras blancas que brillaban con un fulgor fosforescente. «Eso no debería estar ahí», susurró el primer oficial, un joven que aún conservaba el miedo a lo desconocido. «Es un refugio», respondió Julián, cuya codicia era más fuerte que su prudencia. «Si hay un faro, hay puerto. Y si hay puerto, hay comercio». A medida que se acercaban, el agua alrededor del barco empezó a cambiar de densidad. Ya no era agua salada, sino un líquido espeso, similar a la clara de un huevo, que no hacía ruido al chocar contra el casco. Miles de peces pequeños, totalmente transparentes y sin ojos, empezaron a saltar sobre la cubierta, deshaciéndose en un polvo fino y brillante al tocar la madera. El aire se llenó de un olor a ozono y a flores marchitas. Julián, ignorando las súplicas de su tripulación para dar la vuelta, dirigió el mar de olvido directo hacia la luz. No se dio cuenta de que el faro no emitía su destello hacia el mar para avisar a los navegantes, sino que succionaba la oscuridad del horizonte para alimentarse. Al cruzar la línea de arrecifes, el motor del barco se detuvo con un quejido metálico, y el silencio que siguió fue tan absoluto que Julián pudo escuchar el latido de su propio corazón, y otro latido más, profundo y lento, que venía desde las entrañas del islote de piedra blanca. Sin propulsión, el barco fue arrastrado por una corriente invisible hasta un muelle hecho de vértebras de ballena. Julián bajó solo, linterna en mano, mientras su tripulación quedaba paralizada en cubierta, con los ojos fijos en la luz del faro. Al pisar el islote, descubrió que las piedras blancas no eran piedras, eran millones de huesos humanos y restos de naufragios, compactados por la presión y la sal hasta formar una estructura sólida. El faro era una torre de osamentas que se alzaba hacia un cielo sin estrellas. En la base de la torre, una figura lo esperaba. Era un hombre vestido con un uniforme de capitán de siglo pasado, pero su cuerpo estaba cubierto por una costra de sal tan gruesa que parecía una estatua de mármol. Sus manos terminaban en dedos largos y afilados como anzuelos, y donde debería estar su rostro, solo había una cavidad llena de agua de mar en la que nadaba un pequeño calamar de anillos azules. «Bienvenido al faro de los huesos de sal, Julián», dijo el guardián, y su voz sonaba como el roce de dos conchas marinas. «Has venido buscando tesoros, pero aquí solo recolectamos lo que el mar no puede digerir. El peso de las promesas incumplidas». El guardián le mostró a Julián el interior del faro. No había escaleras, sino una espiral de cráneos que ascendía hasta la linterna. En el centro de la torre, colgados de hilos de pescar hechos de nervios, estaban los corazones de todos los capitanes que habían pasado por allí antes. Los corazones seguían latiendo, bombeando una luz pálida, que era lo que alimentaba el foco del faro. Julián sintió una punzada en el pecho. Su propia codicia estaba empezando a materializarse, volviéndose un lastre físico que lo hundía en el suelo de huesos. El guardián extendió un contrato hecho de piel de tiburón. «Firma con tu aliento, y el barco será liberado».
pero tú quedarás aquí, puliendo las piedras de sal hasta que el último recuerdo de tu nombre se borre de la tierra. Julián intentó huir, pero sus botas estaban ahora soldadas al muelle de vértebras. De la oscuridad del mar empezaron a emerger las sombras de los barcos que Julián había traicionado en su juventud. Barcos de pesca, pequeños que él había dejado a la deriva para no compartir sus zonas de captura. Marineros que cayeron por la borda y a los que no buscó para no perder tiempo de flete. Los lamentos de esos hombres subían por las paredes del faro, convirtiéndose en una vibración que hacía que los huesos del suelo crujieran y se movieran bajo sus pies. No puedes huir de la marea que tú mismo provocaste, sentenció el guardián, acercándole una aguja hecha de espina de raya. Cada luz que ves en este faro es una vida que se apagó para que otros pudieran ver su propio error. Tú serás el destello que avise a los próximos codiciosos. El faro empezó a brillar con una intensidad insoportable. Ricardo vio cómo su tripulación en el mar de olvido empezaba a transformarse. Sus pieles se volvían blancas y quebradizas. Sus cabellos se convertían en algas secas. La luz del faro no los estaba quemando, los estaba deshidratando, extrayendo cada gota de humanidad para convertirla en sal pura. Julián, desesperado, recordó un viejo amuleto que siempre llevaba. Una pequeña brújula de latón que nunca marcaba el norte, sino que siempre señalaba hacia la dirección de su hogar. Con un grito de agonía, Julián no firmó el contrato, sino que usó la espina de raya para perforar su propio corazón a través de la brújula. La sangre roja, real y caliente, fluyó sobre la estructura de huesos de sal. El efecto fue violento. La sal, al contacto con la sangre viva, empezó a disolverse. El faro de huesos comenzó a tambalearse mientras la sangre recorría las grietas, devolviendo la sensibilidad a los restos humanos que formaban la torre. Los cráneos empezaron a gritar, no de dolor, sino de liberación, y la luz fosforescente de la linterna se tornó roja, estallando en 1000 pedazos que cayeron sobre el mar como estrellas fugaces de sangre. El estallido de la linterna rompió el encantamiento. El muelle de vértebras se hundió en el abismo y el mar de olvido recuperó su peso real sobre el agua salada. Julián cayó al mar mientras el faro de huesos se desmoronaba, regresando al fondo del océano en un remolino de espuma y salitre. El guardián de la caliza desapareció, dejando tras de sí solo un rastro de agua amarga y el eco de una risa que se perdió en la profundidad. Cuando el sol salió, Julián fue encontrado por un barco patrulla, flotando sobre un pedazo de madera del muelle. Estaba vivo, pero su piel había quedado marcada con cicatrices blancas que parecían mapas de rutas desconocidas. Lo más extraño es que Julián ya no podía sentir el calor. Su temperatura corporal se mantuvo permanentemente fría, como la del agua profunda. Al regresar a puerto, vendió su barco y usó el dinero para construir una pequeña capilla en el acantilado, no para los santos, sino para los marineros sin nombre que nunca regresaron. Hoy en día los pescadores de Guerrero dicen que, si navegas cerca de la garganta del diablo en una noche de calima, puedes ver a un hombre viejo sentado en la orilla, sosteniendo una brújula de latón. Dicen que Julián no mira el mar, sino que escucha lo que las olas tienen que decir, y cuentan también que, a veces, una luz roja aparece por un segundo en el horizonte. Un recordatorio de que el faro de los huesos de sal fue destruido, pero que el mar sigue fabricando nuevas piedras, con la codicia de los que no saben respetar su silencio. Si alguna vez ves un islote blanco que brilla con luz propia, no te acerques. No busques refugio en lo que parece mármol, pues es solo sal esperando a beberse tu vida, porque en el océano, la luz más peligrosa no es la que se apaga, sino la que te invita a entrar cuando tu alma lleva demasiada carga. Y Julián, el hombre que disolvió el faro con su propia sangre, sabe muy bien que el perdón del mar es tan amargo como su agua, y que una vez que has tocado los huesos de sal, nunca vuelves a estar realmente seco. El calado de las almas. El buque carguero Leviatán, una mole de acero oxidado de 200 metros de eslora, surcaba las aguas del Triángulo de las Bermudas con destino a las Azores. El capitán Elías, un hombre que tenía más salitre que sangre en las venas, observaba el radar con sospecha. No había tormenta, pero el océano se había vuelto de un color violeta aceitoso, y las olas no rompían, simplemente se deslizaban contra el casco como si el barco estuviera navegando sobre mercurio líquido. A las 0:30 am,
Una niebla tan densa que parecía sólida envolvió el barco, apagando incluso el potente haz del faro de proa. De pronto el sonar emitió un pitido rítmico, pero la señal no venía de una formación rocosa o de otro barco. Eran pulsaciones orgánicas como los latidos de un corazón colosal bajo la quilla. Elías intentó comunicarse con la sala de máquinas, pero por los altavoces solo escuchó el sonido de miles de burbujas, estallando y una voz que murmuraba en un idioma que parecía el crujir de los corales. «Capitán, el flete que llevas en la bodega 4 ya no pertenece al mundo de arriba». Siseó el intercomunicador. Elías bajó a la cubierta principal, sintiendo que el aire se volvía frío y húmedo como el aliento de un ahogado. Al llegar a la escotilla de la bodega 4, notó que el acero estaba cubierto de percebes, negros que crecían a una velocidad imposible. De las rendijas de la escotilla empezó a brotar un agua, luminiscente que olía a abismo y a carne podrida. Al mirar por la borda, vio que el Leviatán ya no flotaba en el agua. El mar se había retirado, y el barco avanzaba sobre un desierto de esqueletos, de ballenas y restos de barcos, antiguos que parecían seguir vivos, moviendo sus mástiles como dedos en la penumbra. Estaban en el bajo mundo, la dimensión donde el océano digiere sus secretos. Elías bajó a las entrañas del barco, buscando a su tripulación, pero los pasillos de metal ahora estaban revestidos de una mucosa bioluminiscente. Las tuberías de vapor no soltaban aire, sino un lamento constante que hacía vibrar sus dientes. Al llegar a la sala de máquinas encontró al jefe de máquinas, un hombre llamado Manuel, pero ya no era humano. Manuel estaba fundido a los pistones del motor diésel. Sus costillas se habían transformado en bielas y sus venas eran mangueras que inyectaban sangre directamente en los inyectores de combustible. «El barco tiene hambre, capitán», dijo Manuel, y sus ojos eran ahora 2 ojos de buey, que reflejaban la oscuridad del fondo marino. «No necesita petróleo, necesita el peso de nuestros arrepentimientos, para hundirse lo suficiente y tocar el fondo real». Elías vio que el motor no estaba quemando combustible, sino los recuerdos de la tripulación. En los manómetros se leían palabras como inocencia, esperanza o hogar. Todas estaban en cero. De pronto el barco dio un sacudón violento. Una criatura, una masa de tentáculos hechos de cadenas oxidadas y redes de pesca llenas de cráneos, emergió de la sentina. No era un monstruo marino, era el efecto de la corriente muerta, la personificación de todos los naufragios de la historia. La criatura envolvió a Elías y a través del contacto, el capitán vio el futuro del Leviatán. El barco no llegaría a las Azores. Se convertiría en un arrecife de hierro donde las almas de sus marineros estarían condenadas a limpiar el casco por la eternidad. Rascando el óxido con sus propias uñas, Elías sintió que sus pies empezaban a transformarse en coral y que su piel se endurecía como el cuero de un tiburón. La presión del abismo estaba empezando a aplastar su voluntad, convirtiéndolo en una pieza más de la maquinaria espectral. El barco llegó a una llanura, abisal donde miles de otros barcos estaban anclados, en un orden perfecto. Era el mercado de los ahogados. Aquí, las almas de los marineros, perdidos, intercambiaban sus últimos suspiros por un segundo más de olvido. Elías vio barcos de guerra de la Segunda Guerra Mundial, galeones españoles y canoas antiguas, todos unidos por una red de algas negras que palpitaba con una energía eléctrica. El patrón del fondo, una entidad que vestía una armadura de escamas de dragón y un casco de escafandra, antigua lleno de hormigas marinas, subió a bordo del Leviatán. Caminó por la cubierta dejando huellas de sal quemada. «Has traído una buena carga, Elías», tronó el patrón. «Pero te falta la pieza principal, el ancla de tu alma». El patrón señaló hacia el pecho de Elías. Su corazón empezó a brillar a través de su camisa, volviéndose pesado como el plomo. Si el corazón caía al suelo, el Leviatán quedaría anclado para siempre en ese cementerio de hierro. Las sombras de los marineros, que Elías había perdido en tormentas pasadas, surgieron de la niebla, señalándolo con dedos esqueléticos. «Ven con nosotros, capitán. Aquí abajo no hay tormentas, solo el silencio eterno de la sal». Elías intentó usar su pistola de bengalas, pero el artefacto estaba lleno de arena de mar. Desesperado recordó un pequeño colgante de plata que llevaba en el cuello, un ancla minúscula que su hija le había dado para que siempre encontrara el camino a casa.
El patrón del fondo se rió. Un sonido que era como el choque de dos icebergs. La plata no tiene valor aquí, donde la única moneda es la desesperación. Pero Elías no usó la plata para comerciar. La usó para rasgarse la palma de la mano y dejar que su sangre cayera sobre el altar de percebes de la cubierta, un sacrificio de vida real en un mundo de muerte estática. La sangre de Elías, caliente y llena de vida, actuó como un veneno sobre la estructura bioluminiscente del bajo mundo. Los percebes negros estallaron y la mucosa que recubría el barco se retrajo con un chillido ultrasónico. El Leviatán, sintiendo el impulso de la voluntad de su capitán, activó las bombas de achique, pero en lugar de agua, empezaron a escupir la oscuridad que se había filtrado en el casco. Máquinas a toda potencia, gritó Elías, aunque Manuel ya solo fuera parte del motor. El sacrificio de sangre encendió un fuego real en la cámara de combustión, una llama roja que cortó la niebla de hierro como un cuchillo. El barco saltó hacia adelante, rompiendo las redes de algas negras que lo sujetaban al mercado de los ahogados. El patrón del fondo lanzó un grito de rabia y envió a su legión de sombras a trepar por las bordas, pero el brillo de la pequeña ancla de plata de Elías los mantenía a raya, actuando como un pequeño sol en medio de la fosa abisal. El Leviatán empezó a subir, una ascensión tan rápida que el acero del casco gemía bajo la descompresión. Elías cerró los ojos mientras la presión intentaba reventar sus pulmones. Cuando despertó, el sol del mediodía caía con fuerza sobre la cubierta. El Leviatán estaba a la deriva, con los motores apagados y en absoluto silencio. Sus hombres estaban tendidos en el suelo, vivos pero sin memoria de las últimas 6 horas. Elías bajó a la sala de máquinas. Manuel estaba allí, vivo, pero con cicatrices en el pecho que tenían la forma de engranajes. El casco del barco, que antes estaba lleno de óxido, ahora estaba tan limpio y brillante, como si acabara de salir del astillero. Pero en la línea de flotación, alguien había grabado con fuego una advertencia: devuelto por la sal. Elías nunca volvió a navegar por el triángulo, vendió el barco y se retiró a una montaña lejos de cualquier costa. Dicen que no puede soportar el sonido de las olas y que todas las mañanas se revisa los pies para asegurarse de que no le están creciendo escamas. Pero los marineros del Leviatán cuentan que, en las noches de luna llena, el barco, que ahora tiene otro nombre, emite un ligero resplandor violeta desde el fondo de sus bodegas, y que si pones el oído contra el casco, todavía puedes escuchar el latido de ese corazón colosal que sigue, esperando a que alguien más cometa el error de navegar con el alma cargada de arrepentimientos.